nosotros percibimos de lo bien que es luz, la luz, ¿cierto? Entonces uno dice, Dios es esto, luz, claridad, inaccesible. ¿Quién es Dios dentro de sí mismo? Una luz inaccesible. En los escritos de Luisa, ¿qué es lo que primero dice Luisa cuando entra en la Trinidad? ¿Qué es lo que dice? Una luz que ni siquiera la luz del sol queda chiquita a comparación de eso. Y es inaccesible. Abarca todo, arriba, abajo, a la derecha. Y yo me perdía en esa luz. Yo me perdí en esa luz. Después ella va a decir, océanos de luz. ¿Por qué ella dirá océanos de luz? Tal vez porque percibía un movimiento en ese Dios. Unos movimientos. ¿Cierto? Como cuando uno está así en medio de un río grande, en medio del mar. Esos movimientos del agua, así, ella entraba en Dios que era luz inaccesible y después decía, son océanos de luz, o sea, ella veía unos movimientos de esa misma luz. ¿Qué hace Dios en sí mismo? ¿Qué es su ser en sí mismo entonces? Eso es lo que ustedes tienen que parar a pensar. No busquen a ver qué, ustedes hagan ese ejercicio porque así es que pueden entender realmente. Ustedes parar y allá y tratar de imaginarse en eso. Solo luz y después que son océanos y traten de pensar, ustedes mismas, así, dentro así. Eso es meditar y Él va aclarando la idea de Él en nosotros. Se va dando a conocer. Pero si no hacemos eso, si a toda hora es a que todos me digan y yo no después no paro para pensar, no, ese conocimiento queda muy afuera. Y entonces, ¿cómo le fue tal parte? Todo muy bonito, pero yo no me acuerdo. Porque no lo hicimos dentro de nosotros. Eso es lo que siempre falta, siempre falta. Ese trabajo personal de adentrarnos. Luis hacía siempre ese ejercicio, entraba y contemplaba y se quedaba ahí. Desde los 11 o 12 años comenzó Luisa a pensar cómo será, y entonces escuchó pasión de Cristo en los evangelios, le tocó sufrir eso y ella no se quedaba pensando cómo serían esos dolores, cómo serían, pero ¿por qué sufrió tanto? ¿Pero por qué hasta ese extremo? Ella se quedaba meditando así, se quedaba pensando, no solamente ya hice la pasión, bla, 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 ya hice las horas de la pasión, ya, entonces ya hago otra cosa, y bla, 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 y bla, bla, bla. Ella se quedaba meditando, ver esto. De eso fue su ejercicio espiritual desde los 11 o 12 años. Pero es un ejercicio que hay que hacer, eso es crecer, eso es meditar y eso nos lleva inmediatamente a la contemplación. Pero hasta que no hagamos eso, aquí pueden venir ustedes año por año y salen en las mismas, en la misma lucha, en la misma cosa, en la misma... Y eso de la divina voluntad, es que es muy bonito, pero es que como que... Porque no se hace el trabajo de yo, tratar, decir esto, tal. Eso siempre es lo que siempre ha faltado en ese camino de avance espiritual. Entonces, ¿qué querrá Dios? ¿Cómo es? Habita en una luz inaccesible. Entonces, ¿qué serán esos movimientos, esos océanos que se mueven? ¿Qué será? ¿Qué significarán? Es ese ser en Dios.
¿Qué pasa dentro de él? Y ya ustedes lo habrán sabido y hasta muchos lo dirán de memoria, sí, son las procesiones trinitarias. Pero, ¿qué es eso? Sí, no, yo sí sé que bien Dios está en las procesiones trinitarias. ¿Usted ya vivió eso? ¿O solamente usted lo está diciendo, ah, sí, son las procesiones trinitarias así? Usted ya entró en las procesiones trinitarias. Otros dirán, procesiones trinitarias, se imaginarán a no sé a quién en procesión, así como en Semana Santa, ¿o qué? Cargando cosas, ¿o qué? En una procesión, ¿o qué? Es esa actividad en Dios mismo. ¿Quién es Dios para nosotros los católicos? ¿Quién es Dios? Padre, Hijo y los católicos, ¿cierto? Los católicos pueden responder. ¿Quién es Dios? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, tres personas distintas. Eso, los católicos saben que es así. ¿Cierto? Entonces, si ya sabemos eso, imaginémonos la Trinidad, que sea esa luz inaccesible en movimiento continuo. ¿Haciendo qué? Eso es lo que nosotros debemos estar contemplando para ir creciendo de plenitud en plenitud. Porque conocerte a ti es la vida eterna. ¿No lo dice San Pedro también? Conocerte a ti. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer al Padre y a su enviado Jesucristo a través del Espíritu Santo. Esa es lo que dice y nos ha enseñado siempre la Iglesia. Esa es la vida eterna. O sea que usted cuando se muera, ¿qué va a ir a hacer allá? Ah, no, encontrarme con mis mascoticas. Seguir conociendo y viendo a Dios tal cual es. Esa es la vida eterna. Entonces por eso nosotros nos coge ahorita después, nos llega la carta de entrada ya y nos morimos de miedo. Porque como no sabemos qué vamos a hacer allá, entonces qué miedo tan tremendo. O entonces a qué le quedan tantos días y hay que pesar. ¿Pesar? Va a ver la luz, el Dios inaccesible cara a cara. ¡Qué envidia! Esto, por eso, ¿qué es lo que nosotros vivimos? La falta de luz, la falta de conocimiento es lo que siempre nos ha matado y la que nos deja siempre en esos miedos, temores, angustias, desesperos, de todo. Ay, no, qué miedo a morir. ¿Pero por qué? Ah, bueno, tal vez porque usted debe una cuentica por ahí pendiente. Entonces ya estamos siendo sinceros también con la realidad. Pero encontrar, penetrar, estar en ese Dios que habita una luz inaccesible, esa es la vida eterna. Y entonces ustedes van a gozar espiritual, intelectual y materialmente es al gozo eterno desde aquí de la tierra. Eso sí, si nos interesa esa clase de negocio. Si le sacamos tiempo a pensar en eso y en Él. ¿Y qué querrá darnos entonces? Dios en sí mismo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en sí mismo, en una luz inaccesible. ¿Qué harán? ¿Qué harán ellos tres allí? En esa luz inaccesible y entonces
Es que el Padre, lo único que Él lo complace, ¿quién es? Jesús. Su Hijo, ¿cierto? Jesús, su Hijo, es su única complacencia. Entonces eso es el cielo, Dios Padre Cielo, Él mismo, ¿qué es? Amor. Alegría infinita, ¿por quién? Jesús. Por su Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Todos nosotros. Jesús. ¿Qué es Él? ¿Qué es lo que nos dice aquí que vino a decirnos? Yo no veo, ni oigo, ni me interesa nada más, sino a mi Padre. Y lo que Él quiera, y lo que Él mande, y no más. Entonces, la delicia de Jesús, ¿quién es? Única y exclusivamente. Entonces ya ahí se va entendiendo esos océanos, ¿por qué se mueven? Porque el Padre en sí mismo ama al Hijo y el Hijo recibe en sí mismo todo lo que es el Padre. ¿Y qué hace cuando recibe todo lo que es el Padre? ¿Qué hace Él? Ah, gracias, se lo echa en el bolsillo. ¿Qué? Y se lo devuelve todo inmediatamente. ¿Y quién es ese movimiento entre el Padre y el Hijo entonces? La Trinidad de movimiento en un único movimiento. Único movimiento. Ahí van entendiendo cuando después Luisa va diciendo único y eterno, único y único. Es un único movimiento en Dios luz, en esa luz inaccesible, en esos mares eternos e infinitos, océanos de luz y de belleza y de verdad y de bondad y de ternura y de dulzura, movimentándose entre el Padre y el Hijo. Después ellos dijeron, todo lo que nosotros somos en nuestra liberalidad y bondad, vamos a participarlo. Y entonces comenzó ¿qué? Sale de Dios ¿qué? La creación. ¿Para qué? Para compartir todo lo que es Él. ¿Sí o no? Porque no hay otra cosa que Él quiera sino compartir lo que es Él, porque Él no se da a medias ni mediocremente, o se da todo o no se da nada. En Dios no existen esas mediocridades. Y Él quiere darnos todo lo que es Él. Él no puede dar, hay cositas ahí, miserablezas. Él no puede dar menos que lo que es Él. Por eso es Dios. Esa es su característica. El Padre se dio al Hijo, ¿cuánto? Totalmente entero. Y el Hijo recibe totalmente entero a Dios. ¿Y qué le devuelve? Todo. Totalmente todo. Ese es ese movimiento en la eternidad. Y todo lo que es Él y su bienaventuranza eterna y en sí misma quiere participarlo, porque no puede sino darse y 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 darse. Eso es lo único movimiento en su ser. Pues por eso cuando comienza la creación y hasta científicamente, ¿qué es lo que perciben de la creación? Dicen, no, la creación está en un continuo expandirse. ¿Qué sale de la creación? Las características de cada cosa creada, ¿qué es? La fecundidad misma. Los mares hinchándose. Esa no fue el mandato.
Cuando crea los mares y las criaturas del mar, ¿qué dijo? Henchid mares, llenen los mares, multipliquen. Esa es las características de Dios, así en pequeñitas porciones. Todos los frutos, los árboles, toda esta vegetación de Centroamérica y de Sudamérica, ¿qué es? Es una guerra continua de la vegetación para ver cuál más se reproduce. Porque ellos están cumpliendo ese mandato. Ese es Dios. Generación eterna, infinita, incesante de Él mismo. No puede, no solamente nos dijo, yo te amo y te creo. En cada instante Él renueva su potencia creadora en todo. Ahora, ¿nosotros lo hemos recibido así o qué hemos recibido de Dios? Entonces, cuando Él dice, voy a hacer salir de mí lo que soy, ¿lo hace también por medio de qué? Cuando Él dice, voy a hacer salir de mí, o sea, cuando Él comienza a crear, salir de Él, crear, ¿por medio de qué Él crea todo? ¿Por qué utilizó? Su palabra. ¿Cuál palabra? Hágase, fiat en latín. Hágase, en Génesis, ¿qué dijo? Hágase lo primero que comenzó. Para que vean la importancia que es también eso de la luz en la teología. Así es que inicia con una palabra y esa palabra diciendo, hágase la luz. Lo que tenemos que mascarle a eso. Así comienza la teología de la creación, con una palabra haciendo la luz, generando luz. ¿Era la luz del sol? El sol vino después, ¿cierto? Entonces, ¿de qué luz estaría hablando ahí? ¿Qué clase de luz estaría? Eso es lo que ustedes traten de pensar en estos 2 días. ¿Listo? ¿Qué es esa luz que es? Entonces también tomen de una vez por ahí, cuando tengan tiempo libre y le dicen a la otra señora, no me hable tanto, que es que yo vine a un retiro. Y yo quiero entonces meditar un poquito. Y en esas meditaciones busquen también el libro de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? En esa misma teología de la luz, el Antiguo Testamento lo dice que es la sabiduría. Dice, ella estaba antes de todos los tiempos. Es esa luz que Él dice cuando dijo, hágase la luz. Era esa luz que significa sabiduría, que también en el Antiguo Testamento eso de luz significa ojos, y que también significa juicio. Entonces usted va a juzgar según la luz que usted tenga y posea. Usted va a ver según la luz que usted tenga en sus ojos. ¿No lo dijo Jesús? ¿Recuerdan ese pasaje que dice Jesús? Los ojos son, ¿cierto? Lámparas. Podrá ver según la luz que tenga en sus ojos. Y después dice, y hay donde la luz que usted tenga sea tinieblas. ¿Qué clase de luz será? Él mismo hasta pronuncia esa exclamación así. Y si la luz que usted dice tener son tinieblas, ay, ¿qué clase de luz será?
Porque también todo eso de la luz en esa teología del Antiguo Testamento significaba si usted tenía buena vista, o sea, si usted veía bien, no en cuanto a unos grados oculares, o no sé cómo se dirá, sino en cuanto a cómo usted ve y juzga. Eso es lo que nosotros, y por eso entonces decíamos que nosotros estamos acostumbrados a verlo todo imperfecto. Esa es la luz que tenemos. No poseemos la verdadera luz de Dios que nos hace ver las cosas tal cual son. ¿Quién es ese Dios? Luz. Eso es lo que ustedes tienen que estar meditando. Y en la medida en que absorban y asimilen ese Dios, luz, así ustedes van a comenzar a ver las demás cosas. Ese luz, su luz simple y única, brilla sobre todos. Lo dice Job, en el libro de Job. Y lo dice también Juan. Hace levantar su sol sobre buenos y malos, y caer la lluvia sobre los justos y los injustos. Ese es Dios. Calienta a todos con el calor de su bondad y los ilumina con el resplandor de la verdad. Ahí está entonces que tanto nosotros queremos ser iluminados. Y si nos vamos a contentar solo con estar iluminados, y en la medida en que usted se exponga más a esos rayos de sol, usted va a sentir más sus efectos, y ya eso significa estar hablando de todo lo que es ese proceso de camino espiritual. Salir de las tinieblas a su luz admirable y comenzar a ver todo a través de esa luz, gozar de los bienes de esa luz, hasta que, ¿cuál será el objetivo de Dios darnos su luz? ¿Cuál es el objetivo de Él? Si ya lo acabamos de decir, que Él no se contenta si no da todo, entonces ¿qué querrá Él cuando nos da su luz? ¿Cómo? Que nos convirtamos en su misma luz. Por eso ustedes van a creer. ¿Qué tanto Dios quiere dar en la medida en que usted crea quién es Él? Ah, no, pero es que yo creo que Dios es bueno, entonces simplemente, sí, entonces Él me da luz y quedo contento porque ya estoy iluminadito y ya, ¿será que Él quiere que usted sea solamente, esté en esos primeros pasos de acercarse a la luz, o sea, salir de las tinieblas, y al principio, sí, no. ¿Qué pasa cuando usted prende un bombillo inmediatamente? ¿Qué pasa con sus ojos? Queda peor. No, apáguelo mejor. Préndalo de a poquito porque es que no aguanto. Pero en la medida en que vamos acercándonos y vamos dejando que esa luz vaya entrando, ya nosotros vemos tal cual es. Entonces, ¿qué querrá brindarnos Dios si es luz inaccesible? ¿Qué quiere Él darnos? Su mismo ser. ¿Qué significa darnos su mismo ser? Que yo me lo ponga aquí bajo el brazo, o que me haga una sola cosa con esa sol, con esa luz. Eso es lo que dice Luisa siempre. Eso es la diferencia entre hacer y vivir mi voluntad. En que hacer es simplemente estar bajo los efectos del sol, y vivir en la voluntad de ser sol mismo. Entonces, así todas esas pistas, ¿cómo las vamos a ir entonces encajando o hilando una a una, y para que se vayan acomodando y comprender bien todo esto del mensaje de la divina voluntad?
Pero no vamos a poder entender si yo no asimilo entonces quién es ese Dios y si es luz y cómo se da y cómo he sabido de que Él se da y nos lo demostró físicamente, haciéndose carne, dijo, y yo me doy hasta esta medida. ¿Y cómo se nos dio Jesús? Hasta el extremo. No se quedó sin una gota, así se da Dios. Entonces, ¿yo cuánto tengo que recibirlo? Ah, no, yo me contento solo con que me haga vivir así, así, ya estoy tranquilo. Nuestra mediocridad. ¿Es así o no es así? Y entonces él llega y dice, yo me quiero dar todo, y encuentra un montón de mediocres ahí que, no, es que yo solo hasta aquí, Dios, tranquilo, no me tiene que dar más de... Yo pasando raspado al purgatorio estoy feliz. Ya no más, no, tranquilo, no, yo no le, es que no le pido mucho. ¿El qué cómo se va a sentir? Entonces, en la medida en que conozcamos a ese Dios y sepamos que quiere darnos todo lo que nos quiere dar, cómo nos lo quiere dar y cuánto quiere que recibamos, me voy a dar cuenta cuánto ha sido el dolor entonces desde que comenzó a crear las cosas, porque nadie ha recibido lo que Él quiere dar. Ahí ya cuál es el tema de esto. La historia triste de la divina voluntad. ¿Cuántos capítulos hablan sobre la triste historia de la divina voluntad? Pónganla para que ustedes la busquen, no esperen que fulanito se las diga. Ustedes mismos anoten, escriban. La triste historia de la divina voluntad y busquen ese capítulo en los escritos de Luisa como tarea de meditación en estos días. Y ahí entonces me voy a dar cuenta de cuánto Él quiere dar y cuánto nosotros hemos sido mediocres también en recibirlo y en pedirle o en abrirnos o en permitirle darse todo y tal cual Él quiere darse. La luz de Él, su luz inspira alegría a las ciencias rectas y remedio a los que están heridos. Dios es el Padre de las luces, Dios Padre es el generador de la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Si el Dios Padre es el generador, ¿quién es la luz? ¿Cierto? Y por medio de esa luz se hizo todas las cosas. Entonces la otra tarea es cuál, ustedes buscar en el libro de la sabiduría cuando dice que es la sabiduría, hermosísimo. ¿Qué es la sabiduría? ¿Cómo es? Y eso está en el Antiguo Testamento antes de Cristo, imagínense. Y nos dice, la sabiduría es así, era tanta la luz que tenía ese escritor del Espíritu Santo que decía, está en todo, y fue antes de todo, y es la que sostiene todo, y es la que permea todo, y nadie la toca, y es, ¿de quién está hablando ahí? De su divina voluntad. ¿Qué es la divina voluntad? Es ese acto que Dios dice, yo voy a darme a conocer y participarme. Y comienza a dejar rastros de lo que es Él en cada cosa creada. ¿Y qué es lo que dicen tantos capítulos de Luisa sobre la divina voluntad? Que hasta nos invita a contemplarla y utiliza una palabra, a adorarla. ¿En dónde? En la luz del sol, en los astros, en los mares. ¿Contemplar el agua por el agua? No. Contempla mi voluntad
que desde el instante en que la creó, la mantiene a ese rayo de sol, lo conserva intacto y perfecto e inmaculado en su luz. ¿Qué es la naturaleza sin nosotros, los seres humanos? Pureza, orden, equilibrio, armonía perfecta. Comenzamos nosotros, ¿y cómo la tenemos? Esa divina voluntad que estaba en Dios mismo, que movía al Padre a darse y al Hijo a recibir y a recompensarlo y a corresponderle en esa misma plenitud que dio el Padre. Ese movimiento es el que está en todo también lo creado. Entonces nosotros tenemos que ir por cada átomo del universo recibiendo eso. Entonces por eso busquen eso de sabiduría que dice, está ahí. Es la que le puso la medida y el equilibrio a todo el cosmos. Es la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? En la Trinidad, ¿quién representa la sabiduría? Jesucristo. ¿Cierto? El Padre, la omnipotencia, Jesús, la sabiduría, el Espíritu Santo, el amor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es todo ese movimiento de Dios, luz en sí mismo? Y cómo nosotros entonces estamos invitados a caminar hacia esa luz. ¿Y cuál será la finalidad de esa luz? ¿Simplemente iluminarnos y ya? No, esa luz quiere darse y transformarnos en su mismo esencia. ¿Sí o no? ¿Para eso es que comulgamos o no? ¿Para qué? Para transformarnos en aquel que recibimos. Si todavía no ha sido esa la finalidad, estábamos haciendo las cosas a medias. Debemos comulgar para transformarnos en aquel que recibimos. Esa es la dinámica. Porque Jesús no se quiere dar solamente para que usted se salve, usted tenga sanación, curación. Quiere transformarnos en Él mismo. Esa no ha sido siempre la doctrina de la Iglesia. La divinización del hombre a través del Hijo. ¿Y qué es divinización? Es simplemente hablar de luz perfecta e infinita, ¿no? Eso es divinizarnos. Él mismo entonces crea todo para participar su mismo ser, divinizarlo todo. Entonces, ¿qué tanto nosotros nos hemos dispuestos para recibir todo su ser divino? Y eso entonces es lo que tanto ha insistido a Luisa, que para poder cumplirse eso que él tanto ha querido, el único medio que lo puede realizar perfectamente es con el don de su voluntad. Usted recibe el don de su voluntad y ya recibe en plenitud y en perfección todo lo que Dios es y todo lo que ha querido hacer, y es la oportunidad para Dios de poder hacer todo lo que Él sabe hacer y que desde un momento antes de crear quiso hacer y que no se ha podido realizar porque todos nosotros queremos es hacer nuestra voluntad. ¿Sí o no? Más o menos. Entonces sigan pensando en eso, sigan meditando para poder nosotros entonces disponernos, entender y siempre con esa matemática. Si todo lo que ustedes ya reciban de Dios es que tanto Él lo quiere dar, cómo se da Él, cómo debo
asumirlo, y ya todos es ese proceso de irnos hacia la luz hasta llegar a ser verdaderos hijos de la luz, como lo dicen los evangelios, los hijos de la luz. ¿Cómo deben comportarse entonces un hijo de la luz? Es solamente un titulito aquí que se ponen, hijo de la luz, y ya. Yo soy hijo de la luz. ¿O cómo es las obras de un hijo de la luz? Mandar a todo mundo. Eso es ser hijo de la luz. Tener una prepotencia ahí de mandar siempre y que todos hagan, o es servir. Continuemos entonces meditando, contemplando, para poder disponernos debidamente a recibir todo lo que Dios quiere darnos. Recibir esa luz. Pero recuerden que es una luz inmaculada. ¿Cómo nosotros debemos prepararnos para recibir su luz? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.